Aquelarre es un grupo de rock argentino que actualmente residen en España. En Argentina están considerados como uno de los grupos de música avanzada más importantes que existen. Por ello su actuación tiene un interés especial para nosotros, porque por primera vez podemos escuchar un grupo argentino no folclórico y porque veremos cuál es el nivel musical que han conseguido. ¿Cuándo fue que en Argentina se inició todo el movimiento de grupos? Bueno, en la Argentina el movimiento así de música, digamos, rock cantada en castellano más o menos empezó por el año 66, con Los Gatos, por ejemplo, fue el primer grupo que apareció, ¿no es cierto? Hasta ese momento los grupos cantaban en inglés, cantaban temas de otros conjuntos importantes, pero extranjeros, ¿no? ¿Qué ambiente musical había en aquel momento en Argentina, Héctor? Bueno, el ambiente musical que había en Argentina era un ambiente, digamos, intrascendente, o sea que la música que se hacía o bien era una música totalmente comercial o era una música reproducida a la fiel imagen de los grupos ingleses o norteamericanos. ¿Y qué música interpretabais vosotros, los primeros grupos? Los primeros grupos, yo no me puedo contar entre uno de los integrantes de los primeros grupos, pero por ejemplo, Emilio y Rodolfo tocaban en un grupo que se llamaba Almendra, que fue, pienso yo, el primer grupo que fue realmente y netamente argentino, o sea que hacía una música rock, pero totalmente nacional, o sea, sin influencias o con muy pocas influencias y cantada en castellano. Emilio, ¿en qué momento se pensó la posibilidad de poder hacer este rock argentino? Bueno, yo pienso que eso se dio como una cosa, una evolución natural, ¿no es cierto? Es decir, en la medida que vas tomando conciencia de la necesidad de crear una propia música, esa conciencia te lleva a hacerla directamente, ¿no? Ahora, el hecho no es instantáneo, sino que los elementos se van mezclando y vas consiguiendo, a medida que transcurre el tiempo, un lenguaje propio, ¿no? ¿Qué dificultades os planteaban a los primeros grupos? Bueno, las dificultades pienso que son las dificultades que tienen, digamos, la mayoría de los músicos que pertenecen a países que no, ¿cómo te podría decir?, en las cuales las cosas no están al alcance de la mano en forma inmediata, ¿no es cierto? Es decir, en principio un grupo de rock, más que cualquier otro tipo de música, necesita de todo un instrumental y de toda una cantidad de aparatos e instrumentos, es decir, instrumentos de tocar y aparatos para amplificarlos, que realmente son caros en la mayoría de los casos. Entonces, en principio el problema fundamental era el problema técnico, ¿no es cierto? Que eso fue una cosa que se fue solucionando, digamos, de a poco, ¿no? Es decir, los grupos se fueron armando en la medida de las posibilidades que tenían, ¿no? Rodolfo, ¿conocéis el ambiente musical rock de América Latina? Bueno, no creo conocer todo, es decir, conozco en Uruguay, por ejemplo, se desarrolló un movimiento bastante importante, hubo conjuntos importantes. En Brasil pienso que ahora hay grupos que están un poco alejados de la bossa nova y de todo lo que significó ese movimiento. Y en los demás países también sé que existen grupos, pero no han trascendido, es decir, no tengo demasiado conocimiento de ello, ¿no? No creo que se haya desarrollado como en los dos países que te nombré anteriormente, es decir, en Uruguay y en Argentina. Violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas hay, ya se convierten tus manos en fuego mañana.
te prometo, sanarán en tus labios. Y en este parque se conocen tus pies. Cielo te prometo, sanarán en tus labios. ¿Quién puede parar cuando la ves otra luz de libertad? Todos tus hijos están en el parque cantando canciones desde lo final. ¿Quién te puede parar cuando la ves otra luz de preparas tu sonrisa de medianoche. Nena, que caminas a estas horas por la vereda. Cuántos sentimientos atridos por ese miedo. Tu cuerpo encuentran algo hermoso por esta noche y en el reflejo de sus ojos creíste que estabas viva. Tus hermanos saben que estás herida. Los temores de la vida no se comentan. Toda flor que nace en el baldío tiene problemas. Si alguien ve su cuerpo descubierto bajo el rocío, y es el silencio el que te encuentra llegando a la madrugada. atridos por ese miedo. Si en tu cuerpo encuentran algo hermoso por esta noche y en el reflejo de sus ojos creíste que estabas viva.
¿Cuál fue vuestra salida a un ambiente contrario en la música? Bueno, nuestra salida fue, digamos, partiendo de que no existía un medio propicio para lo que nosotros queríamos hacer, un poco tuvimos que inventarlo, ¿no? Es decir, que lo primero que hicimos fue tratar de hacer recitales en teatros, que era algo que allá prácticamente no existía, reunirnos los mismos músicos y solventarnos los gastos de alquiler, los gastos de producción, digamos, de un recital, para de esa forma llegar a la gente que nos interesaba, ¿no? Es decir, algunos lo hacíamos solos, digamos, cada grupo organizaba su recital, y también hubo algún intento así de reunirnos una cantidad de conjuntos para producir nuestras propias cosas. Emilio, ¿creéis que un grupo rock debe estar comprometido socialmente? Bueno, es una respuesta un poco difícil, porque tendríamos que empezar a hablar de qué es un compromiso social, o cómo se entiende o cómo lo entiende cada uno de nosotros. Yo pienso que un músico que pretende hacer una música que no esté directamente ligada con el aparato comercial, es decir, que no haga una música pensando en su posterior venta en forma así primordial, directa o indirectamente está comprometido socialmente, si es que eso lo hace de forma auténtica, ¿no es cierto? ¿Cuál es el compromiso concreto de Aquelarre? Bueno, el compromiso concreto de Aquelarre es el compromiso en principio con nosotros mismos. Es decir, si pensás que estás haciendo honestamente lo que realmente te gusta, estás teniendo un compromiso en principio con vos como ser humano. Y luego el compromiso ese tiene que ver directamente con la gente. Pienso que la forma de comprometernos nuestras a través de la música y de las letras es en principio lo que se desprende de que nosotros vivimos en un lugar igual que el resto de la gente y sufrimos las mismas cosas y gozamos de las mismas cosas, ¿no es cierto? ¿Qué importancia tiene para vosotros la comunicación con el público? Bueno, la comunicación con el público es tan importante que prácticamente es muy difícil de definirla. Es todo. Nosotros cuando subimos un escenario tratamos de entregarle al público un montón de vivencias nuestras. Muchas veces podemos no conseguirlo, pero tratamos siempre de que el público entienda a su manera nuestro mensaje. ¿Y si por la música que hacéis el público no os entiende? Bueno, yo creo que esto también es una cuestión de tiempo. Es decir, para nosotros tiene plena vigencia una frase que dijo Mario Benedetti. Él dice que lo verdaderamente importante no es bajar el arte hasta el nivel del público, sino elevar el público hasta el nivel del arte.